Buenas novembreros y novembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGori y aquí en este vídeo os vamos a traer los dos ataques mejores que tenemos con el ejército de Yetis. Iba a hacer como una recopilación y tenía 4 o 5 ataques diferentes, pero creo que prefiero, porque se me estaba alargando mucho el vídeo, así que lo he acortado a que sea un poco más ameno el vídeo. Y os he puesto varias repeticiones de los dos mejores ataques que tenemos actualmente con Yetis, por lo menos para mi criterio y creo que para otros muchos también, y es lo que más se ve, es lo que más funciona y aquí lo podréis ver. Ya me voy a explicaros por encima y aquí por ejemplo os traigo esta base que ataqué yo en guerra, que es una base que la hemos llegado a ver en torneos también, este tipo de diseño, y sale de ahí, y pues esta es otra forma de atacarle. Aquí de normal con el Smash Yeti, que es este ataque, lo que hacemos es una caminata con el centinela. La verdad que el centinela va genial para hacer limpieza, para hacer esa caminata primera, para ese funnel, ¿no? Por un lado, porque es difícil que se nos vaya a su rollo, ¿vale? Que se nos desvíe. De normal, si no empezamos una incursión muy lejos de donde soltamos el centinela, pues ese rango cogerá esas tropas y entrará, ¿vale? Junto con ellas, es decir, se incorporará esa incursión. Y aquí, por ejemplo, el corte lo hemos hecho con cuartel de asedio y en él llevamos unos montas. En este ataque, por ejemplo, de los montas, muchas veces va bien llevar una poción de vida y usarla para estos. La luchadora de normal la vamos a buscar metiéndola junto con los montas, sobre todo si la tienes en niveles así bajitos, pues la verdad que hace bastante buen efecto, hace bastante buen papel juntarla así. Luego puedes llevar salto y terremotos o 2 saltos, como es esta ocasión, eso ya como veáis cada uno. Entonces, si de normal, si llevas una poción de vida, pues mejor 2 saltos. Luego la estrategia de este ejército no es muy complicada en sí, porque haces el funnel, es hacer bien el funnel, asegurarte de eso. Para ello un lado el centinela y en el otro lado pues puedes usar un P.E.K.K.A, puedes usar tu rey o puedes usar el cuartel de asedio. Cualquiera de ellas es una buena opción, eso sí, asegúrate de que limpie bien para que tenga toda esa incursión fuerte, porque lo que buscamos es eso. Aquí otro tipo de aldea que también nos puede aparecer bastante, este estilo. Y aquí también vamos a hacer el mismo ejército exactamente, incluso con cuartel de asedio de nivel 2, ¿vale? Un poquito más bajo, pero bueno, es lo mismo. Hacemos ese panel con el centinela, además ese hueco que hay entre muros, nos aprovechamos de eso como para que sea un corte más evidente. Luego aquí llevo unos rompes que no van a llegar a su destino, pero bueno, que llevéis rompes o no importa, ¿vale? Esto es porque ya aquí en desafíos ya iba con ese ejército, si no me hubiera hecho rompes. Hay por ejemplo otro detalle bueno, que es echar un gigante delante del cuartel de asedio, sobre todo cuando vas a desplegar el cuartel de asedio cerca de donde hay defensas, para que estas defensas no te ataquen al cuartel y lo debiliten antes de hora, pues por eso usamos ese gigante, para que empiecen a atacar al gigante y ya dé tiempo a que salga el P.E.K.K.A y ya ataquen después del gigante al P.E.K.K.A. Entonces ese cuartel de asedio no recibe tanto daño y le da tiempo a sacar todos los magos que tiene en su interior, y luego ya pues sacará tus tropas del castillo. Aquí por ejemplo salen los montas por un lado y incorporamos a la luchadora con los montas, ¿vale? Y luego la parte central la estamos acompañando con rabias y saltos para que lleguen a barrer esa parte de la aldea. Este ataque también tiene una versión en lugar de cuartel de asedio, como habéis visto estas repeticiones, con arrojapiedras. A mí me gusta también bastante usar arrojapiedras. En su interior de las arrojapiedras llevo globos. En esta versión me hago una velocidad para cuando se rompa las arrojapiedras meter los globos. En la versión de las arrojapiedras, que simplemente cambia esa máquina de asedio, pues en la versión de las arrojapiedras lo que hago es el funnel con el P.E.K.K.A, ese que llevo de más, y la luchadora pues o bien la usas en algún sitio en concreto o bien la apoyas junto a las arrojapiedras también, como hacemos con los montas. De este ataque que os estoy explicando tenéis un vídeo en el canal, concretamente Ayuntamiento 13 también, que os lo dejo aquí en etiquetas aquí arriba. Bueno, este también es otro ejército, veis que no llevamos lanzarrocas en esta ocasión,
Llevamos 8 yetis, ¿vale? Llevamos más aún. Y llevamos esas 5 pociones de murciélagos, de los bats, ¿vale? Los vampiros que llamo yo. Entonces es un funnel muy parecido. Aquí de normal usamos el rey muchas veces para hacer ese corte. También se podría usar el cuartel de asedio, pero bueno, con el rey y unos magos detrás también nos haremos el corte bien. Sobre todo si vemos aquí, por ejemplo, que tenemos unos pocos edificios, pues la verdad más que bien. Luego un golem de hielo delante del carro, porque aquí vamos a llevar carro, vamos a buscar hacer esa incursión. Entonces ese golem de hielo lo que hace es proteger con la habilidad que tiene del hielo, ¿no? Y además es muy grande ese rango que tiene el golem de hielo. Entonces para bloquear esas primeras defensas y buscar que el carro entre más hacia adentro. También nos podemos apoyar con la habilidad del centinela y es recomendable en esa incursión primera. No hace falta que llegue hasta el ayuntamiento para usar la habilidad del centinela, porque muchas veces el carro está recibiendo mucho daño, entonces va bien protegerlo. Y además es que si explota el ayuntamiento tenemos las sanadoras y tenemos yetis, ¿vale? Y los héroes, entonces son tropas que tienen bastante vida y no mueren con la explosión del ayuntamiento directamente, como podría ser los lanzarrocas. Entonces casi que la habilidad del centinela podrías usarla antes. Recomiendo entrar buscando el ayuntamiento, ¿vale? Es decir, intentar quitártelo con esa incursión al ayuntamiento. Pero igualmente se podría entrar por el lado contrario. Pero eso sí, los bats contra el ayuntamiento no te los vas a hacer por ellos mismos, ¿vale? Por eso esa recomendación. Y aquí pues usaremos los bats por uno de los laterales para quitarnos todas las defensas que podamos, para quitarle bastante daño a las defensas, ¿no? En ese sentido, a nuestras tropas. Y teniendo en cuenta las torres de infierno, las catapultas y las torres de mago. Entonces, si en esa incursión que tú haces te puedes quitar el mayor número de defensas de estas que he nombrado, y también el ayuntamiento, pues la verdad que será mejor para los patches. Aquí, por ejemplo, los he usado por ahí por las 12 y me han quitado todo ese trozo, pero bueno, ahí también me ha salido una zona troll de Teslas que no me la esperaba. Y eso, y ya me ha quedado sin pociones de hielo, ya no ha dado tanto de sí los bats. Pero bueno, aún así es un ataque que vale la pena, la verdad. Lo recomiendo tanto este ataque como el ataque anterior. Bueno, aquí vamos a traer otro ejemplo de este mismo ataque. Para que veáis, tengáis un par de ejemplos, además vale la pena, sus ejércitos van bastante bien. Y en sí, pues este es un poco parecido al HPV Combat, ¿vale? Seguro que muchísimos lo habéis usado, ese ejército, tanto el ayuntamiento 11, 12 o 10. Entonces un poquito tenemos el sistema bastante parecido. Y aquí otra vez hacemos el corte con el rey por un lado, el centinela por el otro, el golem de hielo delante para recibir ese daño inicial. Y ahí ese carro para ayudar a esa entrada. Y por ejemplo hemos habilitado bastante pronto la habilidad de centinela. Usar la habilidad del centinela donde vosotros veáis mejor, ¿vale? Eso ya depende de vosotros. Y por ejemplo la luchadora la ha usado aparte, un poco a su aire, pero junto con los baches. Esto también va bastante bien. En este ataque usa la luchadora con los baches. Creo que en la repetición anterior iba con la incursión. Y en esta va con los patches. La verdad que como ambos atacan a defensas y luego la luchadora no saca nada de tropas aéreas, la verdad que va muy bien. Y ahí me he tardado un microsegundo en congelar esa catapulta y por eso me he quedado sin bats. Si no, se hubieran llegado hasta el ayuntamiento los bats, porque la verdad que llevaban esa trayectoria. Pero igualmente ha sido suficiente para lo que se ha quitado para llegar al final. Igualmente, si tenéis tiempo de estudiar un poquito la base, pues pulsad encima de las defensas y mirad el rango que tienen y así aseguraros, decir, vale, esta catapulta llega hasta aquí. Pues cuando mis bats vayan a llegar ahí, lo tengo que usar, ¿vale? No cuando lleguen ahí, sino cuando vayan a llegar. Tengo que usar el hielo para bloquearla, para que no me los maten. Igual con las torres de infierno múltiple, igual con las torres de mago. Las torres de infierno múltiple sí que te puedes aguantar un poquito más ese daño. Porque atacan a 5 objetivos a la vez, si no me equivoco, 4 o 5, 5 creo que es, no me acuerdo bien. Entonces digamos que tienes muchos bats y algunos te van a caer, pero no todos. Pero bueno, como general, como norma general, también hay que bloquearlas. ¿Vosotros gastáis algún ataque de estos? ¿O cuál os ha gustado más? Me gustaría que me lo dijerais. Y si gastáis otro estilo de ataque o otra composición, también me gustaría que me lo dijerais. Sobre todo si os funciona bien, es lo que me interesa.
Bueno, agradecerle por todo el apoyo a Lady Shikat, ya no solo por hacerse miembro, que también. Bueno, y también deciros que podéis apoyar al canal de varias formas, aparte de siendo miembro, que os animo a ello. También se puede hacer donaciones, o también podéis dejar un like, que nunca viene mal. Y también podéis decirme en comentarios que os gustaría que trajera de ataques en próximos vídeos. Bueno, nada más, me voy a despedir diciéndoos que os suscribáis si no estáis suscritos. Os voy a dejar por aquí la lista de reproducción de Ayuntamiento 13 y desearos a todos muchísima suerte en los ataques.